Hay algo curioso que quizás nunca te has detenido a observar. Cuanto más intentas hacer que todo en tu vida esté bajo control, más difícil se vuelve sentirte en paz. No es una ansiedad evidente, no es una preocupación grande que te obligue a parar. Es más bien una sensación muy sutil, siempre presente, como un ruido de fondo al que te has acostumbrado tanto que ya no lo notas. Te despiertas por la mañana y, casi sin darte cuenta, tu mente ya empieza a moverse, pensando en lo que tienes que hacer, en lo que falta, en lo que podrías mejorar, y no lo cuestionas. Lo ves como algo normal, como la forma en la que funciona la vida. Pero si te detienes un momento, aunque sea un instante, y miras con un poco más de atención, puedes empezar a notar que gran parte de tu cansancio no viene de lo que haces, sino de no poder detenerte de hacerlo. Incluso cuando no hay nada urgente, tu mente sigue buscando, sigue revisando, sigue intentando encontrar algo que no encaja del todo. Y con el tiempo, empiezas a creer que eso es necesario, que si no lo haces, todo se desordena, que si no controlas lo suficiente, la vida puede escaparse de tus manos. Hay una creencia muy profunda, casi silenciosa, de que si te esfuerzas un poco más, si piensas mejor, si haces las cosas con más cuidado, llegará un momento en el que todo estará bien, y entonces podrás descansar de verdad. Pero si miras hacia atrás, probablemente ya has pasado por momentos en los que pensabas exactamente eso, que cuando consiguieras algo específico, todo se calmaría, un trabajo, una relación, un cambio importante, y tal vez por un instante sentiste alivio, pero no duró, porque poco después apareció otra cosa, otra meta, otra idea de cómo deberías estar. No porque seas insaciable, sino porque tu mente se ha acostumbrado a moverse siempre hacia lo siguiente. En el budismo se habla de algo muy simple. El sufrimiento no viene de lo que tienes o no tienes. Viene de la sensación constante de que lo que hay ahora no es suficiente. Y eso es muy sutil, porque no lo vives como un problema claro. Lo sientes como una ligera incomodidad, como si siempre hubiera algo más que deberías hacer, algo que deberías ajustar, algo que debería ser distinto. Puedes estar haciendo las cosas bastante bien, sin grandes errores, sin grandes faltas, y aún así hay una parte de ti que no descansa completamente, como si siempre hubiera algo pendiente. Y eso hace que no estés realmente en lo que está ocurriendo, no porque la vida no te permita parar, sino porque hay algo dentro de ti que sigue avanzando sin pausa. Si observas con atención un día cualquiera, puedes notar que no siempre estás ocupado, pero casi nunca estás completamente en quietud, sin hacer nada, sin pensar en lo siguiente, sin intentar mejorar algo. Y tal vez, lo que nunca has probado no es hacer más, sino detenerte, no detener tu vida, solo detenerte por un momento, sin corregir, sin empujar, sin intentar entender todo de inmediato. Y si te quedas en un instante así, aunque sea por unos segundos, puedes empezar a notar algo muy simple. La vida no se detiene cuando tú dejas de controlarla. Tu respiración continúa, tu cuerpo sigue ahí, todo sigue ocurriendo. Y quizás en ese pequeño espacio, algo empieza a cambiar, no porque te vuelvas mejor, no porque resuelvas algo, sino porque descubres otra forma de estar en la vida, una forma que no comienza intentando arreglarlo todo. Y puede que no lo entiendas de inmediato, pero puedes sentirlo muy suavemente, que no necesitas hacer nada más ahora mismo. Y tal vez lo único que nunca te permitiste fue detenerte. Y cuando empiezas a darte cuenta de eso, de que hay una parte en ti que nunca se detiene del todo, también puedes empezar a notar algo muy familiar,
un patrón en el que has estado durante mucho tiempo sin darte cuenta. Has tenido momentos en los que pensaste que si lograbas algo específico, todo estaría mejor. Que si terminabas esa tarea, si las cosas se acomodaban un poco más, si te convertías en una versión ligeramente mejor de ti mismo, entonces podrías respirar con más tranquilidad. Y tal vez lo has logrado no una sola vez, sino muchas. Ha habido momentos en los que completaste algo importante, momentos en los que recibiste reconocimiento, momentos en los que todo parecía ir en la dirección que esperabas, y en esos instantes sentiste alivio, como si finalmente hubieras llegado a un lugar más estable. Pero si lo miras con atención, esa sensación no se queda, aparece rápido, pero también se va rápido, y casi de inmediato surge otra cosa, otro objetivo, otra idea de cómo deberías estar. No porque no valores lo que tienes, sino porque tu mente se ha acostumbrado a avanzar siempre hacia lo siguiente, a buscar constantemente un punto más adelante. No te detienes a habitar lo que ya está, simplemente pasas por ello y sigues. Y poco a poco empiezas a vivir en un estado muy particular, siempre en camino hacia algún lugar, pero rara vez en el lugar en el que realmente estás. Esto no se siente como un problema evidente, no te obliga a parar, solo crea una sensación muy ligera de que el presente no es suficiente, de que algo todavía debería ser distinto, y esa sensación hace que no puedas descansar de verdad. No porque no tengas tiempo, sino porque dentro de ti siempre hay algo que parece estar pendiente. En el budismo hay una forma muy simple de ver esto. El sufrimiento no viene de tener o no tener algo, viene de atar tu tranquilidad a la necesidad de conseguir algo. Cuando crees que solo estarás bien si se cumple una condición, el momento presente se convierte en un lugar temporal, algo que tienes que atravesar para llegar a otro sitio mejor. Y cuando vives así durante mucho tiempo, empiezas a perder la capacidad de quedarte con lo que está ocurriendo, no porque no quieras, sino porque ya no sabes cómo no moverte hacia otro lugar. Puedes notar esto en situaciones muy pequeñas, un mensaje sin responder, un plan que cambia, algo que no sucede como esperabas, y de inmediato aparece una incomodidad. No porque sea algo grande, sino porque no coincide con una expectativa muy sutil dentro de ti. Y si observas más de cerca, verás que esto no ocurre una sola vez, se repite en muchos contextos, en el trabajo, en tus relaciones, en la forma en la que te miras a ti mismo. Siempre hay una pequeña distancia entre lo que es y lo que crees que debería ser. Y en esa distancia es donde comienza la tensión. No necesitas un gran problema para sentirte cansado. Basta con muchas pequeñas diferencias como esa, repetidas cada día. Y con el tiempo te acostumbras a vivir así, siempre ligeramente incompleto, siempre con una pequeña necesidad de ajustar algo, de avanzar un poco más rápido. Pero tal vez, lo que nunca has probado, no es eliminar esa distancia, sino no intentar cerrarla de inmediato. No es rendirse, no es dejar de intentarlo, es simplemente, por un momento, no intervenir. Y si hace más eso, aunque sea por unos segundos, puedes empezar a notar algo distinto. No que todo se vuelve perfecto, sino que dejas de luchar contra ello. Y justo ahí aparece algo muy sutil. No es una felicidad evidente, es más bien una sensación de no tener que forzar todo para que encaje. Y quizás lo que has estado buscando todo este tiempo no es una vida sin problemas, sino una forma de estar en la vida sin tener que corregirla constantemente. Puede que hayas pasado por momentos así. No hay nada realmente mal, no hay un problema grande que resolver, pero aún así, no te sientes ligero.
Sigues haciendo tus cosas, sigues hablando con los demás, sigues sonriendo cuando hace falta, pero en algún lugar dentro de ti hay una sensación difícil de nombrar, como si nunca terminaras de descansar. No es lo suficientemente fuerte como para obligarte a parar, pero tampoco es lo suficientemente débil como para desaparecer. Y con el tiempo, empiezas a verlo como algo normal, como si así fuera la vida para todos. Hubo alguien que vivió así durante mucho tiempo, sin grandes historias, sin momentos extremos, solo días muy parecidos entre sí, repitiéndose de una forma casi invisible. Por la noche, cuando todo ya estaba hecho, se quedaba solo en su habitación. No había tareas urgentes, nadie le pedía nada, no había presión evidente. Era el momento en el que podría descansar. Pero en lugar de sentirse en calma, tomaba el teléfono, lo miraba sin mucho interés, lo dejaba y al poco tiempo lo volvía a tomar. No porque hubiera algo nuevo, sino porque no sabía qué hacer con ese espacio vacío. Había un silencio suave en la habitación. No era incómodo en sí mismo, pero era suficiente para que no se sintiera del todo bien. Y justo ahí, algo muy sutil empezó a hacerse visible. No era la vida lo que lo cansaba, era no saber qué hacer cuando no pasaba nada. Ese espacio, que podría haber sido descanso, se convertía en lo más difícil de sostener. No lo entendió de inmediato, solo era una sensación ligera, como si algo no estuviera bien si no hacía algo. No era un pensamiento claro, era más bien una pequeña urgencia que no sabía de dónde venía, pero que no le permitía quedarse quieto. Y si lo miras con atención, puedes notar que esto no le ocurre solo a esa persona. Le ocurre a muchas, quizás también a ti. No corres con el cuerpo, no siempre estás ocupado por fuera, pero por dentro hay un movimiento constante. Siempre hay un siguiente pensamiento, una siguiente tarea, algo que parece necesitar tu atención. Y con el tiempo, empiezas a creer que eso es lo que mantiene tu vida en orden. Pero en el budismo hay una idea muy simple. Cuando no puedes estar en silencio contigo mismo, buscas formas de evitarlo, no alejándote físicamente, sino manteniendo la mente ocupada. Y esto es muy sutil, porque no se siente como una huida, se siente como responsabilidad, como esfuerzo, como progreso. Pero si te quedas el tiempo suficiente en un momento en el que no hay nada que hacer, puedes empezar a ver algo distinto. No necesitas más cosas, necesitas aprender a quedarte cuando no ocurre nada. Hubo un momento en el que esa persona probó algo muy pequeño. No tomó el teléfono, no porque quisiera cambiar, no porque estuviera intentando hacerlo bien, simplemente se quedó un poco más. Al principio fue incómodo, como si estuviera perdiendo algo, como si algo no encajara del todo, pero después de un rato no pasó nada. Ningún problema apareció, nada se rompió. Solo esa incomodidad empezó a suavizarse. No desapareció del todo, pero ya no era tan fuerte, y en un instante muy breve surgió una comprensión muy simple. Quizás no era necesario moverse tan rápido. Quizás la vida no era tan frágil como pensaba. Quizás no hacía falta controlar todo para que todo continuara. Y esa sensación no fue grande, no fue clara, pero fue suficiente para abrir la posibilidad de otra forma de estar, una forma que no comienza con la necesidad de hacer algo más. Y puede que, al escuchar esto, reconozcas algo en ti, no porque sea exactamente igual, sino porque la sensación es familiar, esa necesidad constante de hacer, de avanzar, de mejorar un poco más. Y tal vez por primera vez aparece una pregunta distinta. ¿Qué pasaría si por un momento no hicieras nada de eso? Y tal vez, después de darte cuenta de todo esto, no necesitas entender nada más.
No necesitas analizarlo, no necesitas encontrar una forma de arreglarlo ahora mismo. Quizás, en este momento, lo único que puedes intentar es ir un poco más despacio. No se trata de frenar tu vida, no se trata de cambiar lo que estás haciendo. Solo es ir más despacio en la forma en la que estás aquí. Puede que estés sentado o acostado o haciendo algo muy simple. No hace falta cambiar de postura. No hace falta hacerlo bien. Solo notar que estás aquí. Y si prestas un poco de atención, puedes empezar a sentir tu respiración. No necesitas hacerla más profunda. No necesitas controlarla, solo darte cuenta. Hay un ritmo natural. Inhalas y luego exhalas. Sigue ocurriendo, incluso cuando no piensas en ello. Y mientras estás ahí, también puedes empezar a notar tu cuerpo. Hay partes un poco tensas, partes que parecen sostener algo muy leve. Tal vez en los hombros, en el cuello, o simplemente una sensación difícil de nombrar. No necesitas hacer que desaparezca, no necesitas corregir nada, solo verlo. Antes quizás cada vez que notabas algo incómodo, querías hacer algo de inmediato, cambiarlo, mejorarlo, arreglarlo. Pero en este momento puedes probar algo distinto. No necesitas intervenir, solo permitir que esté ahí un poco más. Si aparece un pensamiento, no necesitas apartarlo. Tampoco necesitas seguirlo. Solo notar que ha aparecido y dejar que pase de la misma forma en la que llegó. No tienes que creerlo, no tienes que resolverlo ahora. Solo no aferrarte a él. En el budismo no se trata de calmar la mente de inmediato. Se trata de verla, ver con claridad, sin añadir nada. Y cuando no añades nada, muy suavemente, todo empieza a cambiar por sí mismo. No de forma inmediata, no de forma evidente, pero lo suficiente para que sientas que ya no necesitas tensarte como antes. Tal vez puedes pensar muy suavemente, sin decirlo en voz alta: no tengo que hacer nada ahora mismo. No significa que no harás nada después, solo que, en este momento, puedes detenerte. Inhala, como siempre. Exhala, un poco más suave. Y si te quedas ahí un poco más, puedes empezar a notar algo muy simple. No es que todo haya mejorado, es que ya no estás luchando contra ello de la misma manera. Y justo ahí aparece una ligereza muy sutil. No es grande, no es evidente, pero es suficiente para que puedas quedarte aquí un poco más. Y cuando te permites ir más despacio, sin intentar hacerlo perfecto, sin esforzarte demasiado, simplemente quedándote, puedes empezar a notar algo muy familiar. No es un problema grande, no es algo evidente, es más bien una forma en la que te hablas a ti mismo, que ha estado ahí durante mucho tiempo. Puede que empieces a reconocer una voz muy suave dentro de ti. No es fuerte, no te obliga, no te asusta. Solo aparece de manera natural, como un pequeño recordatorio. Podrías hacerlo un poco mejor. Podrías ser más cuidadoso, podrías ser diferente. Solo un poco. Y si escuchas con más atención, te das cuenta de que esa voz casi nunca se detiene. Incluso cuando terminas algo, encuentra algo más que ajustar. Incluso cuando todo parece estar bien, crea una ligera sensación de que aún podrías hacer un poco más. Y esto no está mal. Viene de una parte de ti que quiere avanzar, que quiere evitar errores, que quiere mejorar. Pero tal vez lo que nunca habías visto es que esa voz no tiene un final. No porque no te esfuerces lo suficiente, sino porque su dirección siempre apunta hacia otra versión de ti. Una versión mejor, más correcta, más completa. Y cuando crees en esa voz durante mucho tiempo, empiezas a vivir de una forma muy particular. Siempre estás en camino a convertirte en alguien, pero rara vez te quedas contigo mismo.
tal como eres ahora. En el budismo hay una idea muy simple. El sufrimiento no solo viene de lo que pierdes, también viene de querer ser constantemente algo distinto de lo que ya eres. No es que el deseo sea incorrecto, es el apego a ese deseo. Cuando crees que solo estarás bien si eres mejor, este momento siempre se siente insuficiente. Puedes verlo en cosas muy pequeñas. Dices algo, y de inmediato piensas que podrías haberlo dicho mejor. Haces algo, y sientes que deberías haberlo hecho distinto. Te miras a ti mismo, y siempre hay una versión que crees que debería ser. Y poco a poco, dejas de estar aquí. Empiezas a vivir en una versión futura de ti. Una versión que imaginas que, cuando llegues a ella, finalmente estarás bien. Pero quizás eso nunca ha ocurrido. No porque no te esfuerces, sino porque ese lugar al que intentas llegar siempre se mueve. Y si te detienes un momento, puedes empezar a ver algo diferente. Tal vez ese esfuerzo constante es lo que te impide sentir que ya es suficiente. No porque estés equivocado, sino porque el camino que sigues no tiene un final. Y tal vez, por primera vez, puedes probar algo muy pequeño. No intentar mejorar, no corregirte, sino no añadir nada más, no añadir un nuevo estándar, no añadir una nueva exigencia, no añadir otra versión de ti que tengas que alcanzar. Y si te quedas ahí, puedes notar algo muy sutil. No es que dejes de crecer, es que dejas de luchar contra ti mismo. Y justo ahí aparece una ligereza muy pequeña. No es intensa, no es evidente, es solo un poco menos de tensión, un poco menos de necesidad de ser algo más. Y tal vez eso ya es suficiente por ahora. Y tal vez, cuando empiezas a ver todo esto con más claridad, también comienzas a sentir algo distinto. No es un pensamiento, es más bien una sensación muy familiar que has llevado contigo durante mucho tiempo. Un cansancio muy sutil, pero constante. No es el cansancio de haber hecho demasiado. Es el cansancio de no haberte permitido detenerte. Hay una parte de ti que ha estado intentando durante mucho tiempo. No intentando ser mejor que otros, no intentando demostrar algo grande, sino simplemente intentando que todo esté bien, intentando no equivocarte, intentando no decepcionar a nadie, y a veces intentando no decepcionarte a ti mismo. Y puede que te hayas acostumbrado tanto a eso que ya no lo notas. Solo sientes que tienes que hacerlo un poco mejor, esforzarte un poco más, y entonces todo estará bien. Pero si miras con más calma, puedes empezar a ver que has estado sosteniendo mucho durante mucho tiempo. Hay días en los que no tienes energía, pero sigues adelante. Momentos en los que no sabes muy bien hacia dónde vas, pero no te detienes. No porque seas más fuerte, sino porque no sabes qué otra cosa hacer. Y tal vez, por primera vez, puedes mirarte de una forma diferente. No para evaluarte, no para compararte, solo para ver. Ver que has llegado hasta aquí. Y eso no es algo pequeño. Ver que has llevado muchas cosas que nadie ha visto. Ver que has intentado, de formas que quizá nadie reconoce. Y tal vez no necesitas hacer nada más ahora mismo. No significa que vayas a parar para siempre. No significa que te rindas. Solo significa que, en este momento, no tienes que forzarte a ser una versión mejor de ti. No necesitas corregirte ahora. No necesitas demostrar que estás avanzando. Puedes quedarte aquí, tal como eres. En el budismo hay algo muy simple, pero muy profundo. La compasión no es solo para los demás, también es para ti. No se trata de justificar todo. Se trata de ver ese cansancio, sin darle la espalda, sin intentar hacerlo desaparecer, sin negarlo,
Solo quedarte con ello. Y si haces eso, aunque sea por un momento, puedes empezar a sentir algo diferente. No es que todo se vuelva fácil, es que dejas de tensarte para atravesarlo. Y en ese dejar de tensarte, aparece una suavidad muy ligera. Puedes sentirlo en el cuerpo. Tus hombros se sueltan un poco, tu respiración se vuelve más lenta y tal vez, por primera vez en mucho tiempo, no necesitas ir a ningún lugar. No necesitas convertirte en alguien distinto para merecer paz. Puedes simplemente estar aquí y eso está bien.